Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 24 de agosto del año 2022. Es una tertulia 3-1 o 2-2, depende de cómo la analicemos. 2 acá, 2 a distancia, por un lado. 3 voces femeninas y una masculina. Ese es el otro corte posible. Saludo a quienes están acá. Patricia González, buen día. Buenos días para todos. Para todos, bueno. Desiree Pagliarini, ¿cómo te va? Buen día, voy a ser un poco más conservadora. Buen día a todos y a todos. Ah, bueno. Karina Novarese, ¿cómo saludas tú? Buen día, ¿cómo andan? Punto. Lo dejo ahí. Mira cómo no me compra el problema, claramente. Y Oscar Sarlo, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos quienes integran la tertulia. ¿Y a los oyentes también? También. ¿Integran la tertulia? Todos. Y te sumamos a vos, Emiliano, si querés hacemos un 3-2. Ah, Igual bueno, seguimos bueno. siendo mayoría, pero te podemos dar ese changüí. Tengo que ganar para mi lado, Emiliano. Sí. Bueno, vamos a ver qué tal sale esta combinación que hemos armado hoy y vamos a ver cómo funcionan los temas. Empezamos fuera del país, después vendremos al panorama nacional, pero ahora nos instalamos del otro lado del río. En Argentina, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, respondió ayer a las acusaciones de corrupción en su contra que se están tramitando en la justicia de su país. Ustedes conocen la noticia. El lunes, Fiscalía pidió para ella 12 años de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada. El pronunciamiento ocurrió en la llamada causa Vialidad, en la que Fernández es indagada junto a otras 12 personas por haber supuestamente manipulado licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez. Cristina, que fue 2 veces presidenta, realizó ayer un discurso que fue transmitido por redes sociales desde su despacho en el Senado. Allí aseguró que nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. Y agregó: esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. ¿Cómo están examinando desde acá ese escenario político judicial de la República Argentina, que esta semana evidentemente llegó a un hito, ¿no? Todavía sigue ese proceso, no está resuelto, pero la acusación es muy fuerte y la respuesta también es muy fuerte. A ver, si quieren, no sé quién quiere empezar. Tú estabas interesada en el tema. No, yo estoy interesada porque obviamente, no sé si les pasa lo mismo, a mí nunca me deja de fascinar Argentina, para bien y para mal, ¿no? Y está en un momento tan complicado Argentina, más allá de este episodio, que sumar esta perla, hablando con argentinos, dicen, bueno, es como que no está pasando nada en realidad. Es algo muy importante mirado desde afuera, pero desde Argentina mismo es, bueno, una nueva acusación, pero no necesariamente solamente contra Cristina, ¿no? Es contra todo lo que está pasando. Es sin embargo, súper importante esto que está pasando. Ayer estuvo hablando casi 2 horas la vicepresidenta, y si uno escucha, no escuché las 2 horas, reconozco, pero escuché tramos largos, y si uno mira en su defensa, ella termina enterrando a su propio actual gobierno, que ya sabemos que también no es que ella se inmole por Alberto Fernández, pero bueno, es la vicepresidenta de este gobierno. Entonces, es todo un mundo, el mundo al revés, muy, muy complejo, que de alguna manera termina complicando toda la situación argentina. Obviamente, como vos decías, esto puede pasar
años, y de hecho, incluso si fuera condenada, habría que esperar a que le sacaran la inmunidad y podría llegar a ser candidata nuevamente, ¿no? Cristina Kirchner. Que de hecho es lo que ha hecho en las últimas veces, cuando hubo otras acusaciones contra ella que quedaron o en la nada o que siguen ahí flotando, porque uno nunca se entera bien qué pasó. Cuando se va al fondo de esta cuestión de la acusación y de esa asociación para robar, para delinquir, como la llaman formalmente, claro, empiezan a aparecer una cantidad de elementos que son bastante conocidos para nosotros, ¿no? Desde Lázaro Báez, con todas las puntas que tiene en Uruguay, hasta López, que bueno, fue famoso por ir a buscar los $9 millones al convento de las monjitas. Si todo eso tiene una pata con Cristina Fernández de Kirchner, lo comprobará la justicia. Lo que sí está pasando ahora, y lo dejo por acá para esta primera intervención, es que todos los que están defendiendo a la vicepresidenta directamente están llamando a desoír a lo que la justicia decida, más allá de esto que es la acusación fiscal. Ayer escuchaba a los defensores de Cristina públicos y es puebladas, desoigamos a la justicia. Entonces se puede entrar en otro espiral más complicado, que parece increíble que pudiera estar más complicado en Argentina, pero sí podría estar más complicado si directamente se desoya a la justicia. Oscar, ¿vamos contigo? Sí, bueno, yo veo un poco lo que decía Karina, ¿no? Desde afuera no podemos dejar de insistir en algo que creo que ya hemos comentado, ¿no? Es decir, tomemos todo el escenario argentino como un proceso de deterioro de su institucionalidad, ¿no? Y eso se manifiesta en eso que acaba de señalar, en el sentido de que ya no apuntan a discrepancias en torno a un tema, que eso es lógico en cualquier democracia pluralista, sino que apuntan al desconocimiento del sistema institucional. Pensemos esto, un sistema político institucional se basa en la institucionalidad jurídica, y la institucionalidad jurídica se compone básicamente de dos segmentos normativos, ¿no? Uno son las decisiones que se toman, pero otro es el diseño de las autoridades que toman las decisiones. Normalmente discutimos, en cualquier lugar se discute sobre las decisiones, pero no se discute quién es el que toma las decisiones. Si se empieza a discutir quién toma las decisiones, caso extremo Venezuela, donde se llegó a discutir quién era el presidente de la República, esto es dramático, quiere decir que ya el país entra en una esquizofrenia institucional, ¿verdad? Y acá Cristina y el cristinismo están apuntando a ir por ese lado, es decir, a bajar el cañonazo a la propia legitimidad de las autoridades. Cuando se llega a la apuesta a ese nivel, ya estamos en un problema muy serio, y creo que lo que está presionando Cristina va por ese lado, ¿no? Ya escuchar a las Madres de Mayo, de vuelta a los piqueteros que amenazan con cortar todo, encercar a la justicia, destituir a la Suprema Corte. Bueno, cuando estamos en eso, bueno, ya es un país, si no para en esta mano, es un país donde está entrando en la esquizofrenia institucional, que es un estado grave para cualquier país, ¿no? Porque todo queda relegado a que se diriman esas cuestiones, sin tener claramente el poder, además, porque una cosa era lo que pasó en Venezuela, donde estaba claro quién tenía el poder, pero acá no está claro quién tiene el poder último, ¿verdad? Entonces es un problema. ¿Cómo es eso? ¿Podrías precisarlo? ¿Que no está claro quién tiene poder? Y bueno, no, porque el poder, lo que los argentinos llaman la lapicera, la tiene Fernández. A su vez tiene un ministro que no responde directamente a él, sino que se lo impusieron, un ministro de Hacienda que es el que conduce todas las políticas centrales, y tiene un poder judicial que todavía respira con independencia, más allá de que sea correcto o no lo que están haciendo, digo, se manejan con otros respaldos y una opinión pública muy dividida. Entonces, y un gran árbitro que en Venezuela no estaba discutido, que es el ejército,
en la Argentina no se sabe, está ahí, pero no se sabe para qué lado juega, ¿no? Entonces, es un panorama muy complejo. Y todo porque acá hay un tema grueso de los argentinos van a tener que finalmente tomar una decisión sobre qué hacen con estas cosas, ¿no? Es decir, que yo tengo personalmente, pero no importa, esta es una impresión, yo no conozco el expediente, no conozco nada, pero tengo la impresión de que sí, aparte de que la corrupción que está denunciando me parece que tiene asidero, pero lo asumo porque los propios intelectuales del peronismo han justificado la corrupción en términos de una orientación, de un populismo como única vía para gobernar la Argentina, como cobertura. Y ese es un poco el discurso de ella ayer también, ¿no? Bueno, por eso, no tan directamente, pero... negamos todo, pero si fuera cierto, igual tenemos razones y a nadie le importa. Es decir, hay una parte importante que yo sí estuve en el electorado duro de Cristina, que puede andar en un 20, 25%, esos son inconmovibles, pero que vienen heredados de una relación de buena parte del votante peronista, que no le importa el problema de la corrupción. Es decir, no es un tema que le cambie el modo de pensar. Entonces, Seguimos. Vamos con Patricia ahora. Qué tema largo este. Complejo, decía recién Oscar. Complejo y lindo. A mí me gusta que a veces podamos discutir un poco sobre lo que pasa en las orillas vecinas. Porque no nos pasa a nosotros. Y que nos pasa a nosotros también. Yo creo que varias cosas. Primero, que Cristina Fernández de Kirchner es la mujer política más inteligente y más brillante y destacada de América Latina en este momento. Nos gustará más, nos gustará menos, nos gustará lo que opine o lo que no opine, o nos parecerá bien o nos parecerá mal, pero me parece que lo que nos cuesta, ¿no? Y lo planteo esto como feminista, nos cuesta un poco ponerla en el lugar de una mujer dirigente política a la altura de los grandes dirigentes latinoamericanos, que capaz que no te gustan, pero que es una mujer que me parece que que eso a veces es un punto importante a plantearlo porque no está dando puntadas sin hilo. O sea, no es que esto es y que las cosas que hace van con un sentido político. Yo creo que a veces cuando miramos... Yo he tenido un proceso de vínculo en mi debate con el peronismo a lo largo de los años, ¿no? A nosotros, los uruguayos y las uruguayas, hay cosas que nos quedan lejos de la forma de vivir argentina, ¿no? De la forma de la Constitución de la República, de la forma en que se manejan en los medios de comunicación, de cómo construyen la política. Nosotros somos 3 millones, ellos son 44, y tienen una construcción... Porque hay que incorporar unas cuantas variables, cultural, migratoria, una redistribución... política en tanto formas de gobierno, ¿no? Las gobernaciones, el Estado Nacional, la lógica de la Constitución, es distinto. Y tienen una forma distinta. Y la Constitución política en la Argentina, sin explicar el peronismo, es imposible de entender. ¿Contra qué se da el peronismo? Contra el poder económico. Porque para mí la discusión es de poderes. Y por eso es una discusión interesante. Porque es una discusión fundante de la República. Bueno... Hay poderes políticos que están establecidos adentro de la República, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El poder judicial no es un poder político, ¿no? El poder judicial se supone que es un poder autónomo, sí. ¿No? Ahora, acá la abogada me podrá se supone que es así. ¿no? Se supone que es así. Bueno, eso está en discusión en este proceso, porque esto es un juicio que lo que está discutiendo y debatiendo con una presidenta, que te cae bien o te cae mal, son decisiones políticas. Entonces el Poder Judicial está discutiendo las decisiones políticas y marcando los rangos. Bueno, eso no estoy de acuerdo. Dice Diego desde la audiencia, hace tiempo que la justicia argentina está politizada. Bueno. Mientras liberan rápido la corrupción de Macri, juzgan a Cristina cada vez que se está cerca de una elección. Y ahí pongo otro punto sobre el poder que me parece importante, que es, y porque me parece que es lo que está de fondo, y es el planteo de Cristina, pero es el planteo, porque a veces decimos Cristina... como que el peronismo es mucho más que Cristina y el movimiento peronista es mucho más que Cristina Kirchner, ¿no? Y hay una organización popular bastante potente y poderosa, ¿no? Que está haciendo un planteo en relación a esto, que es la distribución de los poderes, que no son los poderes fácticos que están a la vista, que es el poder económico. Es el poder económico, es el poder militar y es el vínculo entre el poder económico, los poderes políticos, el poder judicial, para enriquecer a algunos,
en detrimento de otros. Y esto es un dilema de redistribución. ¿Los gobiernos kirchneristas redistribuyeron? Sí. Eso no hay duda. Podrás estar de acuerdo, te podrá parecer bien el método, te podrá parecer mal, te podrá parecer que hay que hacerlo de otra manera. Bueno, yo tengo otra visión, ¿no? Está bien, vivo en otro país, tengo el cuerpo puesto en otro lado. Pero los gobiernos kirchneristas redistribuyeron. ¿Contra qué se está atentando contra Cristina Kirchner? Contra el poder, es contra su disputa con el poder económico. Un poder económico que no se elige, que no se vota, que nadie sabe quién es y que se lleva la mayor cantidad de la plata. Un poder judicial que no se elige, que no se vota y que tiene un montón de poder. Entonces, yo lo que digo contra el poder político para mí es el lado del bien. En definitiva, la gente que se pone y se somete a lo popular, porque te sometes al voto. Votas ahí porque la gente te vota. Y si no te vota, porque no quiere que vos gobiernes más, te va a dejar de votar y va a gobernar otro. Y eso es el fundamento de la democracia. ¿Puede el Poder Judicial acusar políticamente decisiones políticas? Yo creo que en verdad lo que están haciendo, y yo comparto esto, que están tratando de disciplinar al poder político sobre la cantidad de intervenciones que pueden hacer sobre el poder económico, y esa es la discusión que está de fondo, la de redistribución para mí. Hay oyentes que recuerdan otras facetas de esta situación. ¿Cuántas habría que incorporar? Bueno, hay mensajes que destacan que el propio Alberto Fernández y Sergio Massa hace muy poco tiempo estaban acusando a Cristina Fernández por hechos de corrupción, por este tipo de hechos de corrupción. Y lo otro que me pasa con Argentina, No, un eso punto es poder más. político contra poder político. Por eso es interesante, perdón. Igual no quiero dejar voy, pero un punto que es, me parece que de la no es tan unívoco, espectacularización política que hacemos a veces con la lectura argentina, nos dificulta, nos quedamos en eso, en la chica, en si este se peleó con este, que ellos hacen un poco eso y tienen una manera que es un poco así que para nosotros es distinta, pero hay discusiones que están en el fondo que son importantes. Sí, por supuesto. Si puedo enganchar. Sí, dale. Engancho por muchas cosas súper interesantes porque realmente es complejo. La idiosincrasia argentina es compleja, que era mucho eso de lo que Pato decía de la cultura, el cómo lo ven, su propio sentimiento peronista, ¿no? De que realmente el peronismo ya a esta altura, dentro del imaginario argentino, implica un montón de cosas que incluso a veces son contradictorias. Entonces terminás diciendo, bueno, realmente ¿qué es el peronismo? Pero me voy a enfocar en algo que para mí es clave dentro de lo que se habló, que es el respeto a la institucionalidad y lo que yo creo que está de fondo en este tema, que no es solo desde Cristina Kirchner, es desde hace un montón dentro de un montón de tiempo dentro de la historia política argentina, que la institucionalidad y el respeto a las instituciones siempre está en disputa. Siempre hay una razón, hay un motivo que encuentran los argentinos, sobre todo el sistema político argentino, para disputar esa importancia que tienen las instituciones. Y cuando se empieza a disputar de manera constante la institucionalidad de un país y la forma en que se toman las decisiones a través de esa institución, en este caso el Poder Judicial, de cierta manera se pone en tela de juicio la propia conformación del país, o sea, lo que es el pacto político del país. Entonces, para mí, ahí está resquebrajado desde los cimientos la seriedad que tiene el sistema político argentino para afrontar problemáticas. Esto que hace Cristina, que está bien, yo puedo decir, no le resto valor como dirigente política, no le resto valor como incluso actora en cuanto a afrontar sus problemáticas, hacer un vivo, enmarcarse de la manera en que se enmarcó, tener esa polenta, transmitir esas ideas que ella transmite, tiene un valor en sí mismo. Ahora, que ese valor sea noble o virtuoso respecto a el respeto que hay hacia la política de su país o hacia lo que ha hecho como presidenta o lo que hizo como presidenta cuando le tocó, y me parece que no, por lo menos a mí no representa los valores democráticos que yo creo que deben haber dentro de un país. Sí, hay otros mensajes, por ejemplo el de Gustavo, que señalan: el Poder Judicial está investigando sobre precios de
3 a 5 obras y más de 50 operaciones de cobro que desviaron miles de millones de dólares. ¿Qué tiene eso de político? Claro, eso es un punto. Sí. Que no hay un tema de disputa, a mi parecer, de el tema económico o la distribución económica. Los delitos que se les imputan son delitos de corrupción y son delitos estipulados judicialmente. O sea, no hay una cuestión acá de maniobra política por un impeachment. Hay delitos puntuales. Patricia, A ver, algo de respuesta sobre esto y no, seguimos. porque me parece que ahí está la discusión sobre la subordinación económica, ¿no? O sea, en qué medida vos, si manejás el Estado y el gobierno del Estado, manejás un montón de recursos del Estado, la obra pública es el mayor recurso que vos tenés de manejo en el Estado, más allá de, en ejecución directa, me refiero, ¿no? Más allá de un montón de decisiones que vos tomás en relación al empresariado y a los empresarios y las empresarias. Entonces, yo creo que las decisiones son políticas y que ahí está la discusión. La decisión de inversión económica o no inversión, o de decidir una empresa u otra, tiene normativas, tiene reglas, pero vos ponés a políticos al frente de eso, porque se supone que tiene que haber un criterio de validación social y popular para que esa persona tome esa decisión. ¿Qué quiere decir? ¿Puede tomar la decisión un funcionario que nadie eligió en ese lugar sobre en qué va a invertir en obra pública? No. Tiene que estar subordinado al poder político. ¿Por qué? Porque ese poder político es el que después tiene elección, el que se vota y el que la gente puede juzgar. Uh-huh. Lo que pasa es que acá no se está... a ver, primero que nada estoy de acuerdo con Pato en que está todo mezclado lo que es poder económico y poder político, hasta el punto de que el poder político que hoy ostenta Cristina Kirchner y el peronismo tiene que ver con el poder económico también, que es lo que supuestamente está intentando... o ha intentado los últimos gobiernos en los que estuvo encaminar, cosa que no lo logra nadie en Argentina. Puedo estar de acuerdo también en que el Poder Judicial argentino no tiene unos créditos maravillosos de garantía de calidad como podrían tener el de otros países. Es el Poder Judicial también que elige el poder político también. En este caso en particular, que no sabemos cuánto hay de verdad o no en las acusaciones, pero es una investigación en curso, no se está cuestionando haber construido carreteras, sino que el dinero terminó en los bolsillos de funcionarios. Eso no tiene que ver con una decisión política. La decisión política es construir la carretera, por ejemplo, o no construirla. En este caso no se construyeron o se construyeron y terminaron la mayoría del dinero en el bolsillo de funcionarios del círculo cercano de Cristina Kirchner. Si después se logra o no confirmar que hay una relación con ella es otra cosa. Y también, en eso debo estar de acuerdo con Cristina, lo que ha mostrado la justicia argentina en los últimos años, no solamente con Cristina Kirchner, sino con muchísimos mandatarios y con el sistema político en general, es que es muy, muy porosa, demasiado porosa y muy poco confiable. Ahora, no me parece que ahí está confundiendo, Pato, o por lo menos a mí me confunde decir que el Poder Judicial está solamente apalancado por el poder económico para atacar al poder político. Ojo, el poder económico tiene muchas formas Yo pienso eso. de... Perfecto, yo no. Yo creo que el Poder Judicial es desconfiable, sí. Seguramente tenga influencias del poder económico, sin duda, pero hoy en día el poder político que es Cristina... es un poder económico gigantesco. Eso lo dicen los hechos, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de corrupción, estoy hablando de que tiene un poder económico gigantesco. Nada más. Si después se comprueba que los funcionarios que la rodearon, que sí hay hechos muy claros, se llenaron de guita y ella lo sabía y ella se quedó con algo, será otra cosa. Pero esto no es solamente la decisión de construir una carretera, que es lo que no, es YPF, es Vaca Muerta, es el litio, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. No. Pero no se la está acusando por YPF y por Vaca Muerta, se la está acusando por quedarse con dinero de construcciones. Claro, pero eso queda todo en las especulaciones. Claro. No se puede determinar. Claro, pero las acusaciones sí son puntuales y las acusaciones están basadas no están probadas. Son acusaciones no probadas. Hay que esperar a que se termine el proceso judicial, no para determinarlo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Oscar. Qué difícil entrar en una discusión. No estamos hablando de lo mismo. Entre damas, Bueno. Damas no, Yo de dama nada. Nada. Se picó. Era para, ¿Qué otra pieza del ajedrez sos? Era para sacudir
para sacudirte un poco. Nunca reina, decíamos. Nunca reina. No, yo quiero dar mi opinión sobre esto que planteaba Pato sobre la política y la justicia. No, me parece que siempre se desliza ahí la cuestión de la política. Yo ya lo he dicho otras veces, ¿no? El Poder Judicial es un poder político y está definido así en la Constitución. Es uno de los 3 poderes del gobierno, así que es político. No es partidario, debemos cuidar que no sea partidario, pero tiene que ocuparse de la política porque tiene en sus manos muchas decisiones que afectan la política, así que es un órgano político y sus miembros son elegidos políticamente, así que mediante negociaciones, lo que fuera, bueno, y que luego en la argumentación no puede usar argumentos directamente político-partidarios, eso está claro, pero eso no quiere decir que no sea parte del sistema político, sobre todo en este sentido, en el sentido que tiene una facultad clarísima para vetar algunas decisiones del sistema político. Obviamente no puede promover políticas públicas, pero tiene poder para vetarlas. Así que es un poder que hay que tener en cuenta siempre. Que en este caso, como dice Pato, está siendo por ahí instrumentalizado por algunos sectores sociales, está clarísimo. Y sobre todo puede estar actuando de consumo con algunos medios, grandes multimedios y cosas por el estilo que muchas veces juegan de acuerdo. Ahora, yo creo que es tan político que también tenemos que pensar esto. Son actores que toman en cuenta su postura el lugar que tienen frente a la opinión pública. Y frente a la opinión pública, el sistema judicial está muy delegitimado en la Argentina. Probablemente su aprobación no llegue más allá del 23-25% de confianza, lo que miden muchas encuestas. Eso no, entonces está muy bajo. Y hay que ver esto en un contexto. Yo creo que acá los fiscales y los jueces van a jugar un partido a favor, sobre todo corporativo, a favor de la corporación de los jueces. Y los jueces se tienen que legitimar en un momento en el cual la Argentina se aproxima probablemente a un tremendo ajuste fiscal. Y en eso, a mí me llamó la atención el énfasis de la Fiscalía en cuantificar el enriquecimiento de los Kirchner con esto. Es muy significativo. ¿Por qué? Porque me parece que se dan cuenta que el argumento moral en la Argentina no importa. El argumento legal ya hace tiempo que está fuera de foco, no le importa a nadie tampoco. Lo único que puede opinar y mover la aguja en la opinión pública va a ser cuantificar el latrocinio de los gobiernos kirchneristas. Y eso, el énfasis del fiscal, vamos a ver si los jueces lo toman, pero el énfasis en los 5.000 millones de dólares que se habrían apropiado mediante todo este montaje que hicieron, ahí me parece que tratan de incidir en el mal humor que se prevé que va a haber en la opinión pública. No, hay algo ahí sobre el respeto de las instituciones o sobre el poder de las instituciones que me parece que también hay que discutir un poco, ¿viste? Porque las instituciones, o sea, la sociedad tiene que validar las instituciones sociales y hay que construir un relato en que si hay instituciones que no están validadas o hay un debate institucional que es político y se discuten las reglas, bueno, el sistema tiene que ser capaz de poder revisar las discusiones que se dan en torno a eso. O sea, los poderes no están dados. La institucionalidad no está dada. Uno no tiene legitimidad porque no te da la legitimidad, no te la da la Constitución, ¿no? Cristina Kirchner decía otra vez, la banda no te da el poder. Bueno, el poder se construye de otra manera. Los poderes se construyen con una legitimación social y pública. Y me parece que eso es importante. Y yo, de alguna manera, creo que nosotros tenemos una forma mucho más clásica de acá ¿no? Nosotros, nuestra revolución es hacer un referéndum. Bueno, somos así nosotros. Somos pocos, somos más tranquilos. Por suerte, somos así. Está bien, yo estoy orgullosa de cómo somos nosotros. Pero lo que sí me parece es que no podemos hacer una lectura desde nuestra forma de vivir y habitar el espacio. En un país de 3 millones, ¿no? En el que somos muchos menos, tenemos una cultura distinta, a leer eso en un país rico, ¿no? Porque ¿qué lugar tiene Argentina?
en el mundo. Es un país rico, es un país con recursos que a Europa le interesan muchísimo, que a Asia le interesan muchísimo. Es un punto estratégico sumamente importante. Entonces, la noción del poder económico, del capital, nosotros no lo tenemos. O sea, la verdad es que no hay una disputa de ese nivel en este país. Bueno, pero mayor responsabilidad, justamente mayor compromiso social e institucional tendría que haber. O sea, no puede ser justificativo, a mi parecer, que un país, por ser tan complejo, por tener tanta riqueza, justamente caiga en una especie de falco institucional y político. Pero lo que pasa es que no para mí va por ahí. Yo creo que acá hay un desfasaje y un descompromiso social, pero que viene del tiempo y convenientemente ahora, bueno, la vicepresidenta de turno que se ve implicada en esto cuestiona el Poder Judicial. A ver, estoy de acuerdo. No, ahora no, esta discusión con los militares, desde lo cara pintada de la salida de la dictadura, bueno, pero el Poder Judicial argentino está en discusión. Bueno, pero entonces para eso tendrá que recambiarse, refundarse el Poder Judicial para que empiece a tener respeto sobre las decisiones que toma, los fallos que toman. A mí no me parece lógico. Difícil refundar algo en Argentina cuando nadie cree en nada. Eso es ahí hay un tema, la cuestión de fondo. No, sí. Casi nadie cree en nada. Lo único que se cree, que sí estoy de acuerdo, en el peronismo. Salvame la vida a mí, porque con un 50% de pobreza, cualquier presidente que venga y dé algo, evidentemente, que no es lo que, ojo, según Cristina, no es lo que está logrando hacer Alberto Fernández ahora tampoco, ¿no? Porque está diciendo todo lo que yo hice lo destruyó Macri y ahora lo sigue destruyendo este gobierno del que formo parte. A ver, considerando muchas de las cosas que dijo Pato, con las que sí estoy de acuerdo, lo que sí se puede ver de afuera y no necesitamos verlo solo como uruguayos, sino como cualquier habitante del mundo, es que es un proceso de degradación que a mí me oprime el corazón con respecto a Argentina, que es un país grande, hermoso y rico, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que no logra sacar la cabeza, si es grande, hermoso y rico. ¿Cómo no logra sacar la cabeza? Obviamente que no es solamente por las corruptelas específicas, si las hubiera, de Cristina Kirchner, que no lo sabemos. No es solo por eso. Me parece que es por una cadena de corruptelas que han incluido. Yo no recuerdo últimamente qué gobierno no ha tenido. El poder económico. ¿Qué gobierno no ha tenido una denuncia gigantesca del color que sea? ¿El poder económico está en contra de todos los gobiernos? ¿Esa sería la teoría? Podría ser. Ahora, y de los gobiernos que redistribuyen, yo creo que sí, y esa es la discusión. No, pero no estoy hablando solamente que distribuyen, porque el de Macri, también no redistribuyó. Exacto. Se supone que el de Macri y era un aliado del poder económico, Macri, ¿no? No, pero tuvo problemas y terminó igual acusado de corrupción. Claro. Entonces, en realidad... acusado de corrupción. Pero lo mismo podemos decir Cristina, que ha tenido cuántas denuncias y ninguna llega a término. Corrupción, por ahora es esto, corrupción. Pero discutamos lo que es la corrupción. Discutamos lo que es la corrupción, claro. Propone Patricia. Sigo, a ver, Oscar, ¿qué decías? No, digo que Argentina tiene, sí, todo lo que tiene en todos lados, hay acusaciones, esto, lo otro, pero lo que tiene es que no ha construido un liderazgo, porque si Cristina, con toda esa fuerza que tiene, esa inteligencia y todo lo demás, no supera el 30% de respaldo firme, es que no es capaz, tiene poder de veto, otro más, pero no tiene capacidad de conducir un proceso, es decir, no ha tejido una alianza con algún sector fuerte de empresarios, algunos sectores, están todos divididos, entonces falta, además de todo, falta un liderazgo claro, que existía, por ejemplo, en la época de Perón. Perón puede haber sido tan populista, todas las cosas, pero tenía un liderazgo que garantizaba que se iba para un lado. Y eso permite que eso sí que no pienso. Funcionen. ¿Cómo? Creo que el liderazgo de Cristina Kirchner, en términos de los liderazgos peronistas de los últimos 50 años, o sea, es imposible no verla como una líder peronista de las más importantes. Pero no conduce el país, no puede unir al país. Creo que conduce el peronismo, no es poca cosa. No lo conduce tampoco yo Pato. Pienso que sí. Está dividido el peronismo. ¿Quieren escuchar mensajes que llegan de la audiencia? A ver. Entonces se picó muchísimo. Por ejemplo, el debate entre los oyentes. Bueno, sí. Ustedes han revuelto a la audiencia. Dice Juan, por ejemplo, lamentable lo de Patricia y los que la confrontan.
Ella está defendiendo a los Kirchner en la cara de Cotelo y la radio y la audiencia. ¡Qué fuerte! Lamentable dar cabida a este personaje. ¿Y los que la confrontan son palomitas o pro-kirchneristas? ¿Qué es eso? Ese es un tipo de mensaje. Otro, desde Buenos Aires. Eso, ¿no? Roberto, desde Buenos Aires, dice: soy uruguayo, felicito a Patricia en una mesa de gorilas que hablan con la información que les provee Clarín y La Nación. No leo ni Clarín ni La Nación, claro. Vaya. Qué lindo que es discutir sobre la Argentina. Vayan llevando. Karina, dale tú. A ver, a ver, mi punto sigue siendo el mismo. Es imposible confiar en nada, y ni siquiera en esta acusación, estoy de acuerdo. Sí es cierto, y ahí, por favor, esto desde mi gorilés, me tomé el trabajo de leer las acusaciones, y bueno, hay hechos... ¿Perdón? Es interesante, ¿no? Porque para algunos oyentes tú sos una gorila y para otros sos una palomita. Soy pro-Kirchner. Una palomita. O soy pro-kirchnerista también. O sea, básicamente es la historia de mi vida, no se preocupen, porque básicamente siempre sos culpable de algo. No importa. Es impresionante todo lo que junta esta acusación, que también la han juntado otras acusaciones contra otros políticos argentinos del peronismo y no del peronismo, y nunca llegan a término. Y yo creo que esta tampoco va a llegar a término. Entonces, la teoría de que el poder económico está incidiendo para que el poder político quede totalmente inactivo, tal vez tiene su asidero. Porque en realidad lo que hay acá es una inmovilidad. Lo que va a pasar es otra nueva inmovilidad y va a seguir como que nunca pasó nada. Y el próximo que afane, que no necesariamente estoy diciendo que sea Cristina Kirchner, el próximo que afane, bueno, afanó. Como esos documentales que estamos viendo ahora en Netflix, donde los ladrones te cuentan qué bien que robaron el banco y se ríen de todo eso en casas maravillosas y nosotros los aplaudimos. Cambiamos de tema, vamos al segundo punto del orden del día en esta tertulia. Aterrizamos acá.